esto yo lo saqué de mi práctica en el jardín de infantes, donde a los pibes y pibas y niñas se les pregunta, ¿cómo querés ser nombrado? Porque las bolsas a fin de año llevan el nombre del niño o niña según cómo quiso ser nombrado. Dije, ¿por qué yo me olvido de hacerlo cuando son más grandes? ¿Dejan de ser persona? En nuestro ciclo de El Aula como Laboratorio de Innovación vamos a hablar con dos especialistas de ESI, la educación sexual integral. Un tema que habitualmente es muy pedido, muy requerido, muy analizado, que genera debates en todos los niveles educativos. Nosotros nos ocupamos la mayoría de las veces en el nivel secundario, pero en todos los niveles educativos hay una pregunta sobre la ESI. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta dónde se la tiene que incluir? ¿Cómo? Son tantos los mitos que rodean a la ESI que generalmente suelen aparecer esta clase de preguntas. Y para responderlas, Maya Schneidman y Jessica Rubio, que forman parte del grupo Tejedoras del Saber, nos van a estar contando un poco ciertas experiencias y también analizando ciertos problemas, ciertas problemáticas que se dan en el aula cuando hay que abordar la ESI. Chicas, muchísimas gracias por venir al auditorio de TICMAS. Gracias. Bueno, la primera pregunta, como para arrancar, es esta que nos convoca desde el título. ¿Qué, por qué y para qué? ¿Cómo podemos empezar a responder estas tres preguntas sobre la ESI? Bien, bueno, la ESI, un poco es lo que vos venías comentando, genera muchas inquietudes. Hablamos de educación sexual integral, entendiendo que es una educación sexual que entiende la sexualidad en todas sus dimensiones. Venimos de tener educación sexual siempre. Se piensa que la educación sexual empezó ahora, con la ley que surge en el año 2006. Pero educación sexual recibimos siempre. Desde que entramos al jardín y nos ponían un guardapolvo de color, ya nos estaban poniendo un género en el cuerpo. La ley de educación sexual integral lo que viene a decir es que la sexualidad es más amplia, no solo tiene que ver con lo biológico, sino que también tiene que ver con lo social, con lo emocional, con lo físico. Y bueno, es una ley que abarca todos los niveles educativos. Debe ser trabajada en todos los niveles educativos, siempre teniendo en cuenta estas dimensiones. ¿Por qué es importante hablar de la ESI? Porque, como decía recién Jessie, está presente todo el tiempo, en todo momento en nuestra cotidianidad. Digo, es importante traerla a las escuelas y hacerla presente porque es un espacio que habitamos un montón quienes somos docentes y quienes transcurren en la escuela, que son todos los y les estudiantes. Pero es interesante porque es una herramienta de trabajo, además de ser una ley nacional de educación, que nos posibilita desnaturalizar un montón de prácticas cotidianas que pueden ser de otra manera. Esa es lo que nos puede ofrecer la ESI. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver cómo, que no es tan sencillo, pero en realidad pensando pequeñas cosas, desde el guardapolvo, nuestro nombre, algunos gestos, algunas preguntas que podemos hacer, algunas intervenciones, algunas miradas, sobre todo de quienes compartimos el aula con otros y con otras y con otros, puede estar implementada la ESI. Yo creo que siempre hacemos mucho hincapié sobre la S, la educación sexual. La palabra sexual tiene mucho peso cuando se discute la ESI. Pero para mí el gran problema está en la I, en esa integral, porque da la idea de que hablar de ESI es hablar de una montaña, de un mundo. Se tiene que trabajar de qué forma para sacarse de encima el que cuando te metes con la ESI te metes con una montaña, cuando podés ir trabajando de a pasos. Bien, quizás para empezar a responder esa pregunta nos sirve pensar en las puertas de entrada de la ESI. Es verdad que mucha gente se encuentra con la ESI y piensa que es una montaña enorme, inabarcable, y hay formas de ir llegando y accediendo a ella sin tener miedo o huir despavoridos. Las puertas de entrada a la ESI son tres principalmente. La primera tiene que ver con la reflexión sobre el propio posicionamiento, es decir, que cada docente, cada persona individual y cada institución, cada escuela, tiene que pensar cómo le atravesó la sexualidad en su vida personal. ¿Cómo se trabaja en la escuela? ¿Qué pasa cuando aparece una pregunta que nos descoloca, que no esperamos? ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a eso? Porque muchas veces las resistencias o los miedos tienen que ver con las experiencias personales.
Entonces, la primera puerta de entrada tiene que ver con la reflexión sobre nosotros mismos y nosotras mismas. La segunda puerta de entrada tiene que ver con la reflexión institucional. Qué episodios irrumpen en la escuela, que nos puede servir la ESI para trabajarlos. Puedo desarrollarlo con algún contenido. Voy a trabajar sobre los estereotipos de género o la discriminación a partir de los estereotipos. Bueno, ahí puedo trabajar con herramientas de ESI. Y por último, con la vida institucional cotidiana. Cómo nos formamos, si siempre hacemos filas de varones y de mujeres. ¿Estamos habilitando que aparezca otra identidad de género? Bueno, son formas dentro de lo institucional en que se puede hacer entrar a la ESI en la escuela. Y por último, la tercera puerta de entrada tiene que ver con la familia y la comunidad. Sabemos que las escuelas no solamente son un espacio de puertas adentro, sino que participan las familias, participan el resto de la comunidad y hay que hacerlas integrar dentro de esta mirada. Y quizás como para acceder un poquito más y profundizar sobre las formas de pensar la ESI, nos sirve mucho la resolución 340/18, es una resolución que salió el año pasado. Es una resolución que establece los ejes conceptuales de la ESI. Es una forma de empezar a categorizar conceptualmente a qué se refiere la ESI. En esos 5 ejes encontramos cuidar el cuerpo y la salud. Todo lo que tenga que ver con cuidar el cuerpo y la salud va a vincularse con la ESI. Que anteriormente, con un enfoque tradicional de lo que era la sexualidad, tenía que ver con lo biológico, y hoy en día sabemos que es mucho más. El segundo eje, que es respetar la diversidad. El tercer eje es ejercer nuestros derechos, tener siempre una mirada, una perspectiva de derechos sobre las y les estudiantes. Valorar la afectividad, entender que la educación es una actividad y que implica afecto, afecto propio, afecto para con los demás, y garantizar la equidad de género. Ese es otro de los ejes conceptuales. Pensar que todos los contenidos que demos y las actividades que llevemos adelante tienen que garantizar que entre los distintos géneros haya una equidad. Pero para eso primero hay que hacer una reflexión personal para poder identificar cuando no hay una equidad de género. Sí, para mí es importante pensar que a veces cuando pensamos en la ESI, como vos decías, nos focalizamos en la S y también hay que derribar, ¿no?, como todo el mito, el prejuicio, la inseguridad que implica el hablar de sexualidad. Digo, ¿qué es lo que entendemos por sexualidad? ¿Cómo está compuesta? Digo, la ley toma la definición de la OMS y qué es lo que decía Jessie. Digo, cuando hablamos de sexualidad no queda circunscripta solamente a las cuestiones de la genitalidad o el cuerpo, sino que atraviesa un montón, ¿no?, de otras variables que influyen y que hacen a la sexualidad, pero la I es el plus, que para mí es lo rico que tiene la ley, que en primero, más allá de ser integral, también es la I que incomoda, ¿no? Porque es esto, digo, como decía Jessie, necesitamos primero hacer un trabajo previo, individual, para poder hacerlo con otros. Digo, eso es lo necesario. El tema es que muchas veces la ESI, como docentes, nos genera incomodidad de todo tipo. Digo, desde repensar situaciones de aprendizaje propias, de experiencias de vida, situaciones donde... Digo, cada uno atraviesa distintos miedos, prejuicios propios con su cuerpo, con los estereotipos, con la sociedad. Y a veces cuando tenemos que trabajar ese contenido con otros, bueno, también se nos pone en juego nuestros propios miedos e inseguridades de cosas que atravesamos. Entonces, la complejidad que tiene la I, al revés, para mí es como el plus que tiene, ¿no?, para poder pensar que a veces... Tenemos que pensar en esto. Bueno, ¿es una complejidad? Sí. ¿Es una montaña? Sí. Pero sin embargo, podemos pensar que esa montaña en el cotidiano, en pequeñas cosas, pueden ser implementadas de otra manera si nos hacemos pequeñas preguntas primero, y cuando lo hacemos con otros es maravilloso lo que transcurre cuando uno se anima a hacerlas. ¿Cuáles son las resistencias más típicas cuando ustedes van a dar un taller de ESI a una escuela? Las que encuentran no solamente de parte de los chicos, sino sobre todo de parte de los docentes, ya que este es un canal para docentes, por ahí podemos vernos como docentes y saber cómo somos y a qué nos resistimos. Bien, en primer lugar, justo tenía que ver con lo que vos estabas diciendo, la palabra sexual. Remite a lo genital,
remite a acto sexual y eso genera mucho miedo y mucha incomodidad. Entonces, eso es la primera resistencia. Pensar que solo se va a hablar de eso y no de un abanico de posibilidades y de preguntas que tiene que ver más que nada con los vínculos y no con lo genital, que también es parte, pero no es lo único. Otras resistencias aparecen con el temor a las familias, ¿sí? El miedo a qué van a pensar las familias cuando hablemos de educación sexual. Es un temor muy frecuente y que me parece que la forma en que se puede llegar a desmitificar y a romper con esos miedos que traen las familias es hablando de lo que realmente es la ESI, sabiendo, informándonos, que implica un montón de situaciones, contenidos como recién decíamos, que no tienen que ver con eso, con lo genital, sino con la forma de vincularse desde la igualdad. Sí, y después otra de las mayores resistencias es, bueno, digo, ¿y ahora qué hago yo, no? Digo, como docente estoy preparado para dar una asignatura determinada. Hay ciertos temas de la currícula, digo, que la ESI habilita como contenidos obligatorios en los 3 niveles obligatorios, inicial, primario y secundario, que no me competen. Bueno, en realidad podemos ver que podemos pensar en proyectos transdisciplinares, podemos hablar entre compañeros y compañeras de trabajo para pensar de qué manera podemos integrarlo. Lo que muestra la ESI es que hasta la asignatura menos pensada, una asignatura exacta, puede ser vinculado, relacionado. En una capacitación que fuimos, una docente nos decía, bueno, yo analizo índices, ¿no?, de violencia de género, femicidio, bueno, cómo se componen las estadísticas, de qué manera, y ahí aparecen los números y aparece un contenido también de la ESI que hay que hablar. Y que nos tenemos, como docentes también tenemos la obligación de formarnos, ¿no? Yo entiendo que a veces trabajamos muchas horas y se nos complica porque pensamos en este temor de, bueno, yo me siento inseguro. Me parece que los pibes y pibas demandan estos contenidos y son quienes nos ayudan a nosotros y a nosotras a transitar ese espacio de formación y de implementación de la ESI. Creo que si nos tomamos el laburo de mirar en profundo los contenidos obligatorios en los niveles en los que estemos, la ESI aparece. Una vez que nos ponemos los lentes de la ESI, la encontramos en todos lados y decís, esto lo puedo dar vuelta, y creo que ahí está la riqueza, sobre todo de poder compartirlo con otros y con otras en la práctica, de darnos cuenta que puede ser posible implementarlo. Antes de empezar la charla, Maya, me contabas una experiencia de unos chicos que estaban cuidando una puerta de un baño, sí, que cerraba mal. Sí. Y vos decías, eso es ESI, en un jardín de infantes. Sí, en un jardín de infantes en el cual trabajo. Una escena que estaban mirando la hermana de una nena y dice, pero se están cuidando para que la puerta no se abra. Sí, efectivamente, los niños, niñas y niñas saben lo que es el derecho a la intimidad, se los educa en eso para que sean autónomos, para que aprendan a cuidar su cuerpo, el cuerpo del otro. Esto es a nivel inicial, pero también se replica en primaria y en secundaria. Obviamente que hay contenidos que no se dan en todos los niveles, ¿no? Hay contenidos que son mucho más sensibles, como violencia de género, que no se da a nivel inicial de esa manera. Se trabaja desde los estereotipos de género, desde los roles de género, ¿sí? De pensar cuáles son los juegos estereotipados, cuáles son los trabajos que tienen, quiénes son parte de la familia, ¿no? Bueno, ¿por qué papá es médico y mamá está en casa? Entonces, los niños y niñas van pensando y van deconstruyendo. Nosotros tenemos que, y nosotras como docentes, acompañar ese cambio. Eso también implica, como decía Jessy, repensarnos, pero repensar la práctica docente. Bueno, ¿cómo estoy dando el contenido? Si doy historia, ¿cuántas mujeres aparecen en la historia? ¿Qué voces? Nosotras hicimos una ponencia que tiene que ver, bueno, ¿cuáles son las voces que aparecen en los relatos que construimos? Desde el relato oficial de un manual hasta las fuentes que buscamos. ¿Aceptamos la diversidad de fuentes? Bueno, hay un eje que tiene que ver con la diversidad. Entonces, animarnos a abrir el panorama de qué es lo que estamos dando es muy posible. También remarcar la importancia de entender que la ESI en esa montaña que parece, en realidad lo podemos ver también como si fueran dos partes. Por un lado, entender que hay contenidos que son específicos de la educación sexual integral, y por otro lado, que es una perspectiva, que es una forma de ver los contenidos que quizás ya estamos trabajando en el aula. Un ejemplo fue esto, trabajamos historia o trabajamos matemática.
trabajamos con estadísticas. Bueno, quizás veníamos trabajando con la estadística de, no sé, cantidad de chicos que finalizan la secundaria. Bueno, podemos trabajar con estadísticas que tengan que ver con cantidad de feminicidios o con estadísticas que tengan que ver con estudiantes que hacen cambio de identidad de género, por ejemplo. Sí, o acompañar a los profes de biología para que no queden solamente los métodos anticonceptivos, ¿no? Y el cuidado, digo, solamente en esa asignatura y problematizarlo, digo, desde sociales se puede problematizar, en ética, digo, trabajar con el derecho a la salud, digo, todo puede ser posible de complementarse y encontrar el plus, pero bueno, digo, es parte de también de animarnos nosotros a darle una vuelta a lo que venimos dando, que yo estoy casi convencida que quienes nos fueron acompañando a nosotras en distintos talleres y que se fueron animando, no, es un viaje hermoso de ir a la implementación de la ESI. Hay una serie de palabras que ustedes han dicho que me parece que son claves. El animarse me parece que es la palabra, pero Maya, vos hablaste de incomodidad, la I de incomodidad. Y Jessica, en un momento decías sobre los miedos de los padres y me hiciste acordar a Ana María Yuba, que es una gran escritora, que tiene muchos títulos de literatura infantil y juvenil. Y en una época yo le preguntaba qué libros no escribís para chicos. Ella decía, yo escribo lo que sea, pero sé cuáles no se van a vender en la escuela, que son los que tienen malas palabras. Y no es por ella, sino por el miedo de la maestra. Sí. Entonces aquí de nuevo aparece la resistencia, ¿no? En el caso de la literatura, de la oralidad, en el caso de una educación sexual, pero así como está la resistencia también debe haber muchas fantasías. ¿Cuál es la primera fantasía o la primera barrera que tienen que romper, no como resistencia, sino como un preconcepto? Uy, esa es difícil porque nos encontramos con un montón de fantasías, sobre todo alrededor de lo que implica el concepto de sexualidad, ¿no? Como que con la ESI se van a educar a los jóvenes, a las niñas, a que realicen prácticas sexuales. No, la verdad que no. Cuando digo, revisemos los contenidos, digo, ante esa resistencia, ante ese prejuicio y miedo, bueno, revisemos. O la pregunta se la devolvemos, bueno, ¿por qué vos asociás directamente la ESI con eso? Digo, ¿qué te está pasando a vos con la ESI como para poder implementarlo? Pero creo que una vez que empezamos a ver los contenidos, empiezan las preguntas de, bueno, ¿y ahora cómo lo implemento? Porque efectivamente se dan cuenta que son contenidos necesarios de ser implementados. Entonces, las fantasías circulan más como omitiendo la I, que creo que era el inicio que nosotros veníamos teniendo en la conversación, y cuando agregamos la I es como que empiezan a ver la complejidad y también lo necesario de empezar a trabajar la ESI. Sí, también creo que parte de esa fantasía es pensarlo como algo inabarcable. Es verdad que se empiezan a abrir un montón de puertas y de preguntas. De hecho, en las capacitaciones que hacemos, la idea es que se vayan con más preguntas que con respuestas. Y creo que una segunda fantasía es la necesidad de buscar respuestas cerradas y acabadas cuando es un tema que está en constante construcción. Muchas veces se buscan recetas para llevar la ESI al aula y en realidad es buscar según el grupo. Sabemos que, como dije antes, hay contenidos específicos, hay una perspectiva que hay que tener, que hay que seguir, que es la perspectiva de género y la de derechos humanos, pero hay una fantasía en creer que hay recetas finalizadas y en realidad cada grupo de estudiantes, cada grupo de docentes es distinto y uno puede ir tomando herramientas, diferentes herramientas que van apareciendo, pero también ir construyéndolas. Sí. Creo que buscar una receta terminada es una fantasía también. Bien, les hago la última pregunta. Seguramente ustedes en la cantidad de talleres que han dado habrán visto o han hecho un seguimiento en las escuelas, habrán visto cómo fue cambiando el rol del docente a lo largo de su trabajo cotidiano al incorporar la ESI. ¿De qué forma nosotros, los profesores que trabajamos en disciplinas que no tienen nada que ver a priori, yo doy informática, los que damos una materia que no tiene nada que ver a priori, ¿de qué forma podemos encontrar cuándo estamos cayendo en un estereotipo, en un lugar común, en un paternalismo? ¿Cómo son esas primeras impresiones que tenemos que detectar para ir hacia el cambio? Creo que lo primero es empezar a no dar todo por sentado. Empezar a hacernos preguntas constantemente. Muchas veces quienes nos ayudan son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que
que nos aparecen con alguna inquietud nueva o algo que escucharon y empezar a pensar si las cosas son así, por qué son así o necesariamente deben ser así, nos ayuda a empezar a romper y a generar ese cambio. Cuando se empieza a trabajar con la ESI, cuando se empiezan los docentes a hacer preguntas con respecto a la ESI y a revisar sus experiencias personales, necesariamente se hace un cambio en la mirada como docentes, como profesionales. Empiezan a detectar que muchos de sus contenidos pueden ser abordados desde la ESI. En informática se pueden trabajar con páginas que tengan que ver con derechos, generar contenidos que tengan que ver también con género. Creo que es cuestión de primero conocer de qué se trata y después uno lo va a ir encontrando. Me parece que es por ahí y se notan los cambios cuando los docentes y las docentes comprenden realmente de qué se trata, leen los contenidos, tienen los materiales, buscan, ven videos, se empiezan a hacer nuevas preguntas y que también el contexto ayuda. Estamos en una sociedad que está cambiando mucho con respecto a esto, mucha normativa que nos respalda, acontecimientos que van sucediendo y me parece que ayuda a empezar a escuchar. La ESI creo que nos propone mucho empezar a escuchar qué es lo que hay del otro lado y no cerrarnos y venir con una receta armada. Sí, es difícil porque de alguna forma u otra pisamos el palito y reproducimos, ¿no? Muchas veces situaciones... Yo te escucho, por ejemplo, hablas en inclusivo, a mí no me sale hablar en inclusivo, pero no creo que... De hecho, creo que si yo hablase en inclusivo sería impostado. No creo que al hablar en el lenguaje tradicional, para ponerle una categorización, esté haciendo, desde mi lugar, esté haciendo... sosteniendo el patriarcado. No, pero también lo que surge es una necesidad. Digo, ¿qué pasa con esto, no? Digo, yo voy, me enfrento, tengo X cantidad de estudiantes que me están esperando y este año me animé, primer día de clase, bueno, buenos días, mi nombre es Maya, voy a dar tal asignatura, voy a leer la lista, necesito saber si todos y todas y todos quienes están presentes en la lista deciden ser nombrados de esta manera. Algunos pibes me miraron como, qué loca. Otros me sonrieron y me dijeron, qué bueno, porque hay chicos que transicionan, amigues que están viviendo distintas necesidades. Digo, y esto yo lo saqué de mi práctica en el jardín de infantes, donde a los pibes y pibas y niñas se les pregunta, ¿cómo querés ser nombrado? Porque las bolsas a fin de año llevan el nombre del niño o niña según cómo quiso ser nombrado. Dije, ¿por qué yo me olvido de hacerlo cuando son más grandes? ¿Dejan de ser persona? No, son personas siempre, yo también lo soy. Y ellos también me preguntan, ¿te puedo decir May? ¿Y por qué yo no les pregunto? Bueno, esta pregunta simple a mí me llevó a pensar, bueno, y ahora, listo, tengo el nombre y los contenidos, ¿qué hago con los contenidos? Bueno, me tengo que sentar a mirarlos, porque me va pasando que les voy preguntando cuáles son los intereses, y claro, yo los intereses me doy cuenta que no incluyo ni otras voces, ni otras prácticas, que reproduzco sin darme cuenta, che, vos que sos más alto, me prendés el proyector, caí. Bueno, pero cuando les digo, che, ¿vieron que caí? Se ríen conmigo. Entonces, esto de reírnos y dejar de ser cómplices y desnaturalizar un montón de cosas es lo que nos va haciendo, bueno, repensar en estas pequeñas cosas que constantemente reproducimos. Nacimos y crecimos en este sistema. Lo bueno es que estamos pensando qué vamos a hacer de ahora en adelante. Bueno, apareció la ESI. Yo no la tuve en mi formación, no la tuve en mi trayecto escolar, ustedes tampoco, pero hay muchos niños y jóvenes que sí. Y hay muchos docentes que, como nosotras, están interesadas en implementarla, en pensar que se puede educar de otra manera, que desde la práctica más pequeña, reírnos con que le pedí a un varón que se levantara, un varón que se cree varón y que sabe que asume la identidad de varón, y nos reímos de eso, es que estamos cambiando las cosas de a poco y que lo estamos pensando. Entonces, a veces son los mismos jóvenes, los mismos pares, yo insisto mucho, hablemos con el colectivo de estudiantes y de docentes con los que compartimos la sala, aunque sea una asignatura de la que no entendamos nada. Yo de informática creo que puedo entender algunas cosas sí y otras no. Bueno, intercambiemos. Por ahí yo te cuento algo que estoy haciendo y vos decís, che, pará,
lo puedo pensar de otra manera, o pensémoslo juntos. Y me parece que ese es el plus de lo que la ESI nos posibilita en el intercambio. Animémonos a incomodarnos y decir que hay cosas que no sabemos, no las sabemos. Yo hay un montón de cosas que las aprendo todo el tiempo de los jóvenes y de los niños en la sala. Y me parece que es eso, digo, aceptar que nosotros tenemos que aprender con ellos y con ellas y que también debemos hacerlo porque es un deber, porque es una ley. Y es un derecho. Y es un derecho. Chicas, les agradezco Gracias a mucho vos. el que hayan venido al auditorio de TICMAS. Me parece que la charla siempre es interesante. La charla sobre ESI siempre abre nuevas preguntas y creo que, por lo menos me pasa a mí, estoy seguro de que alguna de las personas que esté viendo ahora va a sentir lo mismo, esta idea de que le gustaría continuar con preguntas. Les propongo que digan sus sitios, sus redes de Tejedoras del Saber, de Saberes, perdón, el grupo que ellas dos representan, pero que son más, Sí. porque además está bueno que el debate de la ESI continúe no solamente en un canal de YouTube, sino que continúe por otros ámbitos y que haya un diálogo, ¿no? Dale. Bueno, tenemos Instagram, que es @tejedoras de saberes, y mail, si nos quieren escribir, tejedorasdesaberes@gmail.com. Ustedes dan talleres además, ¿no? Sí, sobre talleres, ESI. presentaciones. Bueno, Maya, Jessica, muchas gracias por haber Gracias a estado vos. en nuestra auditorio. Gracias a vos. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.